Brújula Artística les presenta un recorrido especial por el Museo Nacional Diocleciano Chávez, ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura. Bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura, donde se encuentra el Museo Nacional de Nicaragua Diocleciano Chávez, fundado en 1897. Haremos un recorrido por el Museo Nacional Diocleciano Chávez y para ello me acompaña la licenciada Judy Riveras, quien es nuestra guía turística. Bienvenida, Judy. Cuéntenos de cuántas salas está compuesta el museo. Bueno, bienvenidos al Museo Nacional de Nicaragua, Diocleciano Chávez López. El Museo Nacional está compuesto por 11 salas, la vida en la naturaleza, la vida en la prehistoria, vida precolombina, esplendor precolombino, alimentos ancestrales, esculturas precolombinas, que es toda nuestra primera parte en la arqueológica, de vida de nuestros antepasados. Después tenemos resistencias indígenas, que fueron en homenaje a nuestros primeros pobladores en lucha por la defensa de Nicaragua contra la conquista española. Tenemos una sala de una colección de pintura en homenaje al maestro Armando Morales, uno de los grandes pintores que ha tenido Nicaragua, la vida en el Caribe, huehuense, y una sala temporal que es Sala Rodrigo Peñalba. Ahorita tenemos una exposición de artistas de Masaya. Son 11 salas por todas. Gracias, doña Judy. Vamos entonces a hacer el recorrido para que toda nuestra audiencia conozca el Museo Nacional de Nicaragua y nos visite. Acompáñenos. Estamos en la primera sala, la vida en la naturaleza. Esta sala muestra todas las riquezas que tiene nuestro país. Nicaragua es uno de los países más jóvenes de Centroamérica, fue uno de los últimos que emergió del fondo de los océanos hace unos millones de años. Todas las riquezas de nuestro país, un país de agua y de fuego. Tenemos una cadena volcánica que se extiende desde Cosiguina hasta Ometepe. Son 25 volcanes, dentro de esos 25 volcanes contamos 8 lagunas cratéricas que son de origen volcánica. Esta pantalla muestra lo que es la evolución de la Tierra, el Sol, la Luna y desde el inicio del origen de la vida. Esta es la segunda sala, la vida en la prehistoria. En esta sala vamos a encontrar una exposición de fósiles de la pequeña fauna que habitó en Nicaragua hace unos miles y millones de años. Son fósiles que se han encontrado en diferentes excavaciones en toda Nicaragua. Los más antiguos son los corales de unos 50 a 70 millones de años. También vamos a encontrar perezosos encontrados en Mazachapa, bisonte, mastodonte y mamut imperial. El mamut fue encontrado en todas las rivas. Tenemos también un oso. Nicaragua ha sido el puente de Centroamérica. Son diferentes migraciones que pasaron de norte a sur y de sur a norte.
Entonces, esta es la pequeña fauna que habitó acá en Nicaragua, nuestros primeros pobladores, hace unos millones de años. Un cetáceo, ballena o delfín, encontrado en San Rafael del Sur. Son fósiles no completos de las especies, sino parte que se han encontrado, a las cuales se le han realizado los estudios arqueológicos para datar su antigüedad y a qué especie pertenece exactamente. Es la estatura real de él, unos 4 metros de altura, de unos 20 a 30 mil años de antigüedad. Ahí van a observar parte de las costillas, de su fémur, húmeros, su mandíbula. También se encontró un mamut en Mazachapa. Van a observar fémur, parte de sus molares del Mazachapa. Tenemos mastodonte. Si ustedes observan, su mandíbula aún conserva parte de su dentadura. Fue encontrado en el Murro, río San Juan, aproximadamente unos 15 a 20 mil años, de unos 4 a 6 toneladas. Ahora tenemos las huellas de un bisonte, de un ave y la de un humano. Estas son las evidencias de nuestros primeros pobladores en Nicaragua. La huella del humano fue encontrado en el barrio El Recreo, aquí en Managua, por el señor Diocleciano Chávez López, quien fue el fundador del Museo Nacional, aproximadamente de unos 6 a 7 mil años de antigüedad. Es la evidencia de nuestros primeros pobladores en Nicaragua. Según los estudios, posiblemente un volcán cercano a Managua hizo erupción. Esta lava, cuando estaba un poco fría y suave, pasaron estas personas, eran grupos nómadas que vivían cerca de lagos, ríos para su sobrevivencia, dejando estas huellas. Ceniza volcánica que cayó en el suelo ayudó a que el material se petrificara, y conforme el paso del tiempo esto ayudó a que ellas se conservaran. Fue encontrado por el señor Diocleciano Chávez López. Entonces son las evidencias de nuestros primeros pobladores en Nicaragua hace 6 o 7 mil años, y en Nicaragua hace unos 8 o 10 mil años. Será Sala, la vida precolombina. Se habla que nuestros primeros pobladores, nómadas, seminómadas, se alimentaban de la caza y la pesca. Aquí vamos a encontrar puntas de lanza, las cuales eran utilizadas para la caza, la pesca, y hachas para la guerra. Nuestros pobladores, cuando ya se asentaron en un solo sitio, empezaron al trabajo de la agricultura. Entonces, al verse ellos en la necesidad de la excedencia de granos, empezaron a trabajar estas piezas, las cerámicas precolombinas. Cerámica con el fin de usos domésticos y de usos ceremoniales. Eran piezas de color natural, color monocroma, bicroma o tricroma. Las combinaciones de colores que se le vinieron dando conforme el paso del tiempo y las experiencias que ellos vinieron adquiriendo. Muchas de las piezas tienen rostros de animales. Ellos se identificaban mucho con sus animales según la destreza o la agilidad de este animal. Entonces eran de uso doméstico, eran resistentes al fuego, para la cocina, eran también para uso de poder adquirir sus alimentos. Piezas que de uno u otro momento también se llegó a utilizar en las ceremonias las más lujosas. Ellos tenían diferentes ceremonias, eran politeístas, creían en muchos dioses, hacían diferentes ceremonias, ritos. Entonces siempre utilizaban estas cerámicas precolombinas para ofrendar alimentos a sus dioses.
Nos encontramos en la cuarta sala, el esplendor precolombino. En esta sala vamos a observar las cerámicas precolombinas divididas en periodos, desde el periodo Orocí, 2500 años antes de Cristo, que según los estudios arqueológicos, en este periodo inicia el trabajo de la alfarería. Periodo Tempisque, periodo Bagace, periodo Zapuá y periodo Metepe. Está una división de un orden cronológico. Ustedes observan en estas piezas resalta más el crema y el naranja, piezas más lujosas, piezas que se utilizaban para las ceremonias y también piezas que utilizaban para el trueque que ellos realizaban en esa época con otras tribus, pues ya propias de Nicaragua o de los países más cercanos. También vamos a observar urnas funerarias en los cuales ellos realizaban sus entierros. Si ustedes observan, tienen forma de zapato con unas decoraciones. Según los estudios, cuando la persona moría, lo envolvían en hoja y en caña, lo enterraban por un periodo de 7 o 8 años. Luego de ese tiempo sacaban los huesos y lo introducían en esta olla y volvían a hacer un entierro funerario con un ajuar completo dependiendo del estatus de la persona y del trabajo que ella ocupaba. Aquí podemos observar las deidades precolombinas. Ellos también dibujaban en las piezas precolombinas a sus dioses principales. Tenemos Quetzalcóatl, que es el dios principal de toda América. Tenemos a Tlaloc, dios de la lluvia. Tenemos Solot, dios del atardecer y el inframundo. Eclat, dios del viento. Tostli, dios de la bebida fermentada. Ellos dibujaban a sus dioses, como les dije anteriormente, eran politeístas y creían en muchos dioses. En la parte de abajo tenemos jade, una piedra verde, era símbolo de poder y estatus. Nicaragua también era muy rica en oro, tenemos un dije de oro, un zulo, igual era un símbolo de estatus y poder en esa época, no todos lo podían utilizar. Jade es de Guatemala, con los trueques que se realizaron en esa época, mucho jade quedó en Nicaragua y se han encontrado en diferentes excavaciones. También tenemos diferentes collares hechos de base de barro, conchas, pectorales de tortuga, y también vamos a observar ornamentaciones corporales en cuales ellos se atendaban sus cuerpos como orejeras, narigueras, sellos en los cuales ellos sellaban sus cuerpos a base de tinta y ruecas que utilizaban para la textilería. Nos encontramos en la quinta sala, alimentos ancestrales. En esta sala vamos a observar más herramientas que utilizaron nuestros antepasados para la caza, la pesca y la recolección de frutos. Encontramos raederas que se utilizaban para limpiar la piel del animal o descamar pescado, puntas de lanzas, como observamos en la sala anterior, para la caza y las pescas, que son las más pequeñas, canastos y bolsos que utilizaban para la recolección de frutos. Por este lado tenemos diferentes vasijas que utilizaban en la cocina. Como les dije, ellos empezaron utilizando estas piezas en uso de la cocina resistente al fuego. Tenemos también los morteros que lo utilizaban para triturar granos pequeños. El material es piedra volcánica. Entre las vasijas tenemos convocoladores de barro y de jícaras. Por este otro lado vamos a encontrar ollas que la utilizaban para almacenar sus granos. Estas eran para guardar alimentos o para guardar agua. Ellos prevenían cualquier desastre natural que podía suceder y guardaban sus alimentos. También vamos a encontrar en la sala los metates de uso doméstico y los metates de usos ceremoniales. Los metates de uso doméstico, si ustedes observan, no tienen muchas decoraciones ni rostros de animales como las de usos ceremoniales, que la utilizaban las más grandes como asientos cuando ellos realizaban su ceremonia. Solamente los podían utilizar los jefes. Tenemos los metates de uso doméstico. Lo utilizaban en la cocina para la molienda del maíz. Si ustedes observan, no tienen muchos rostros de animales o decoraciones como los de usos ceremoniales.
Los de usos ceremoniales, los metates más grandes lo utilizaban como asientos cuando realizaban la ceremonia, las grandes élites o jefes de las tribus. Las más pequeñas se utilizaban para moler el maíz, pero en el momento que realizaban la ceremonia, donde ellos ofrendaban sus alimentos.